Buenas noches a todos. Me dijeron que ya está compartida mi slide. Vamos a dar como iniciada la clase de hoy. Bien. Para poder hablar de patologías vasculares del sistema nervioso central debemos recordar algunos puntos importantes. Dentro de los puntos importantes que me gustaría que recuerden es la vascularización, ¿sí? Entonces, ¿cómo está dada la vascularización del cerebro? Está dada principalmente por la arteria vertebral, que aquí lo voy a marcar, la arteria vertebral en este caso, y por la arteria, en este caso, carótida primitiva. Es importante que ellas dos, que la arteria vertebral y la carótida primitiva, va a formar lo que es el polígono de Weyl en este caso, ¿sí? Entonces, la arteria vertebral es rama de la subclavia, recuérdense de eso, ¿sí? Y aquí nuestra arteria carótida es rama de nuestro tronco, que es rama de la aorta, del callado de la aorta. Posteriormente se bifurca en carótida interna y externa en este caso. La interna es la que va a ir a formar el polígono de Weyl, ¿sí? Y aquí prácticamente le estoy mostrando el polígono de Weyl. Las arterias vertebrales una vez se unen, una vez que hacen todo este trayecto, entonces llega a nivel del cerebro, como ustedes pueden observar, y se unen formando la arteria basilar. Esa arteria basilar va a dar origen, en este caso, a la arteria cerebral posterior, y luego tenemos la arteria, en este caso, la carótida interna, que va a dar origen a las arterias cerebral anteriores, ¿sí? La comunicación de ellas, papel alumínio, colocar lá em cima, passar tal. la comunicación. Voy a bloquear a algunos chicos. Su audio. Ahí. Bien. Estamos en las patologías vasculares, ¿sí? ¿Qué debemos recordar? Debemos recordar la vascularización. Con relación a la vascularización, estamos hablando del polígono de Weyl. ¿De dónde viene el polígono de Weyl? Viene de las arterias vertebrales y de la carótida interna. ¿De quién es rama de la arteria vertebral? Es rama de la subclavia. ¿De quién es rama la carótida en este caso? La carótida es rama de la aorta en este caso, ¿sí? Entonces, esos detalles deben recordarse. Puta María. Posteriormente, podemos pensar, posteriormente, debemos recordar que el cerebro está tapizado o envuelto por las meninges. Las meninges deben recordar que son, en este caso, son 3 tipos de meninges. Entonces, podemos clasificar la hoja más externa, es conocida como la dura madre. Aquí estamos viendo la meninge, en este caso. La más externa, la que está adherida al hueso específicamente, es la dura madre en este caso. Posteriormente vamos a tener la aranoide, la que le sigue sería la aranoide, y posteriormente más interna tenemos la pia madre. Entonces, cuando hablamos de meninge debemos recordar que son 3, la dura madre, la aranoide y la pia madre. El espacio subaranoideo se encuentra entre las 2 hojas y ahí nosotros encontramos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, después de saber que el cerebro está envuelto por la meninge, hacemos un corte ¿para qué? Para recordar que tiene o que está formado tanto por sustancia blanca como sustancia gris en este caso, de los cuales la sustancia gris es la periférica, la sustancia blanca es la central. Si nosotros cortamos, trae un pedacito de la sustancia entre la gris y la blanca, que nosotros vamos a encontrar las neuronas. Entonces, el sistema nervioso está formado tanto por 2 tipos de células, ¿sí? Una son células que son las neuronas, y las neuronas tienen una porción que sería el soma, y el soma, en este caso, que es el cuerpo, y tiene estas proyecciones conocidas como dendritas. Luego tenemos el axón, que nace del cono axonal y se alarga dando los botones axonales, ¿sí? Entonces, esto es una neurona. Y luego tenemos nuestras células gliales. Las células gliales son las células de sostén. ¿Cuáles son las células gliales?
los astrocitos, los oligodendrocitos, las células primarias, las microglías. Estos son las células de sostén en este caso, ¿sí? Muy bien. Sabiendo lo básico, ya sabiendo unas características, nosotros vamos a hablar de enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte, seguido por la cardiovascular y el cáncer en este caso. Nosotros podemos clasificar en tres categorías: la trombosis, el embolismo y la hemorragia, siendo el embolismo la causa más frecuente otra vez de las tres. Bien, también podemos clasificar como de forma fisiopatológicamente, en este caso, podemos clasificar en hipoxia, isquemia e infartos. Y estos van a ser secundarios a las alteraciones del riego y de la oxigenación del sistema nervioso central, en este caso del cerebro, ¿cierto? Y aquí hago recordar otra vez que la embolia es la causa más frecuente que la trombosis en este caso, ¿sí? Luego tenemos las hemorragias. La hemorragia es secundaria a una rotura de un vaso sanguíneo en este caso, ¿sí? La rotura puede ser desencadenada por una hipertensión arterial, puede ser desencadenada por anomalías vasculares como los aneurismas principalmente. Bien, hay que recordar que el encéfalo necesita de oxígeno y de glucosa para sobrevivir, pero es muy aeróbico. Entonces, entre los dos, el componente más importante otra vez es el oxígeno en este caso, ¿sí? Más que el sustrato, pero necesita de los dos. El encéfalo puede privarse de oxígeno, ¿de qué manera o de qué forma? ¿Cuáles son los mecanismos en este caso? Por la hipoxia en este caso, causado principalmente por una baja presión parcial de oxígeno en este caso. Puede ser por la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. La isquemia, en este caso, la causa más frecuente sería por las obstrucciones de los vasos pequeños. Y nosotros podemos clasificar otra vez en transitorias y permanentes en este caso. Muy bien. Entonces, la isquemia otra vez, para complicar, podemos decir otra vez que se subclasifica en lesiones cerebrales global y focal en este caso. Cuando nosotros hablamos de isquemia cerebral global, en este caso, ocurre cuando existe una reducción generalizada de la perfusión cerebral en este caso. Esto puede ser debido a una parada cardíaca, un shock o una hipotensión grave. Mientras que la isquemia cerebral focal es una reducción, en este caso, el cese del flujo sanguíneo, en este caso, en el encéfalo debido a enfermedades del vaso sanguíneo. Entonces, debido a la obstrucción o oclusión, en este caso, que puede ser desencadenado tanto por embolia como de un trombo en este caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, la isquemia cerebral global podemos clasificar otra vez esa difusa. La global podemos clasificar que puede ser casos leves y casos más severos. Cuando hablamos de casos leves son aquellos que no hay daño tisular. Existe una recuperación total y hay un estado de confusión transitoria. Cuando ocurre un caso más severo, si existe daño tisular en este caso, y puede ser por la susceptibilidad o la hipoxia, en este caso de las neuronas. Las neuronas son más sensibles que las células gliales. Las neuronas eran que estaban formadas por el soma, por las dendritas, por el axón, por los botones, y las células gliales eran las células de sostén en este caso, ¿cierto? Luego tenemos el concepto de vulnerabilidad selectiva. Esto va a variar, va a haber una variación del flujo regional y del requerimiento metabólico. Es muy diferente, o cuáles son las capas que son más vulnerables en este caso, donde se encuentran principalmente las células de Purkinje. Entonces, las células Purkinje nosotros encontramos en el cerebelo. En la capa de las células piramidales del hipocampo también. Las neuronas piramidales de la corteza cerebral también en este caso. Bien, posteriormente debemos reconocer también o tener concepto de lo que es la muerte, los criterios.
Para que nosotros digamos que existe una muerte cerebral, debe haber un daño cortical. Y eso nosotros observamos. Un minuto, por favor. El daño cortical difuso, también debido al daño del tronco cerebral, en este caso, que va a producir, que nosotros vamos a observar como ausencia de los reflejos y de respiración, y la ausencia del flujo cerebral en este caso. Cuando nosotros hablamos de un cerebro de respiración, cuando el paciente está con respiración artificial principalmente, se forma una masa semi eh, auto, autolizada, en este caso de tejido nervioso, y esto debido a los pacientes que están manteniéndose artificialmente con respiradores en este caso. Bien, cuando nosotros tenemos una isquemia cerebral global, que nosotros esperamos ver el cerebro. Entonces estamos aquí, estamos observando el cerebro, estamos viendo las circunvoluciones y también los surcos en este caso, ¿sí? ¿Qué ocurre con nuestro cerebro? En este caso está edematoso, las circunvoluciones están ensanchadas y los surcos están totalmente estrechados. Entonces, estas estructuritas están más grandes, están ensanchadas y los surcos están disminuidos en este caso. Si nosotros hacemos un corte en la superficie, vamos a observar que la superficie blanca y la superficie gris también está mal delimitada en este caso. Bien. Cuando nosotros hablamos de cambios tempranos en una isquemia, cuando ocurre entre las 12 y las 24 horas, y cómo se va a caracterizar en este caso. Va a estar caracterizado entonces por la microvascularización. Después vamos a encontrar una eosinofilia del citoplasma neuronal, en este caso, y más tarde va a haber una pinosis del núcleo. Posteriormente a la pinosis podemos ver que existe una carioresis nuclear en este caso. Algo más tarde, las células gliales, recuérdense que las más sensibles son las neuronas que las células gliales. Entonces, las primeras que se pierden son las neuronas en este caso. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios que nosotros siempre mencionamos en la célula con relación al citoplasma, con relación al núcleo en este caso, ¿sí? Con relación al citoplasma, eosinofilia. Con relación al núcleo, pinosis o carioresis en este caso, ¿sí? Y posteriormente, después, los astrocitos, que son las células gliales, los astrocitos y los oligodendrocitos siguen con el mismo proceso. Bien, entonces tenemos aquí dos imágenes donde podemos observar en este caso a aumento, podemos observar las áreas delimitadas del infarto. Claro que se ha utilizado una coloración especial, una tinción de mielina, donde podemos ver las zonas más azules. Son las zonas que corresponden a nuestro infarto. Las lesiones, la imagen B muestra las lesiones isquémicas agudas, muestra eosinofilia difusa en las células, en el soma, entonces nos vamos a nuestras neuronas principalmente. Entonces tenemos aquí, lo estoy marcando ahora mismo, nuestro soma, nuestra neurona en este caso, y vemos que existe una eosinofilia marcada en este caso. ¿Qué va a ocurrir con los núcleos? Los núcleos pueden disminuir de tamaño, pinosis, o puede haber una fragmentación en este caso, que sería la carioresis. Bien, a mayor aumento estamos observando entonces las células, en este caso las neuronas, con el citoplasma mucho más intenso en este caso, ¿sí? Los núcleos, algunos puedo observar todavía, me parece que están algunos más pequeños, entonces si están más pequeños, pinosis, si no veo sería cariolisis, y si observo que son más fragmentados serían las carioresis. ¿Qué ocurre después de las 24 horas a las 2 semanas en este caso? Los cambios van a ser subagudos en este caso, y ya es un cambio necrótico del tejido en este caso. Ya empiezan a llegar los macrófagos, existe una proliferación vascular y la gliosis es
reactivas. Entonces, tenemos entonces en el nivel del sistema nervioso, vamos a encontrar, primero vamos a ubicar nuestros vasos sanguíneos. Recuérdense que en el sistema nervioso también es irrigado, tenemos que tener también nuestra sustancia, tenemos que tener nuestros vasos sanguíneos en este caso. Los vasos sanguíneos prácticamente, voy a retroceder aquí, voy a ver si puse la imagen aquí. Nuestras células prácticamente envuelven a los vasos sanguíneos y lo van acogiendo, lo van teniendo en este caso, ¿sí? Los astrocitos son las células de sostén. Entonces, dos vasos sanguíneos. La primera imagen, la imagen A, muestra la infiltración de los neutrófilos, en este caso, que están rodeados, que rodean el vaso sanguíneo en este caso, ¿sí? Después de algunos días, en este caso, a 10 días aproximadamente, nosotros podemos encontrar los macrófagos, en este caso, tanto en el intersticio, en este caso en el intersticio, y existe gliosis reactivas circundantes, ¿sí? La gliosis hace referencia a que existen mayores cantidades de células gliales, en este caso, específicamente la microglía. La microglía, en este caso, que sería el macrófago propio. Posteriormente, a las 2 semanas que ya ocurre la reparación, en este caso, nosotros encontramos una masa más sólida aproximadamente. Vamos a ver un tejido necrótico, en este caso, que trata de organizarse. Ahí existe mayor cantidad de gliosis en este caso, ¿sí? En la corteza cerebral, la pérdida de la neurona y la gliosis produce una destrucción desigual de la neocorteza con preservación de algunas capas y afectación de otros, con un patrón denominado pseudolaminar en este caso. Entonces, el pseudolaminar sería esta zona donde parece que está una vascularización, y sí podemos ver tanto infiltrado inflamatorio como la gliosis. Luego tenemos la isquemia cerebral focal. La isquemia cerebral focal es debido principalmente por una oclusión o una obstrucción de la arteria, en este caso, que va a causar entonces la isquemia. Puede ser mantenida en este caso, va a variar mucho del tamaño, para que haya la afectación, para que sea local, va a variar mucho del tamaño, de la localización y la forma del infarto en este caso, ¿sí? La extensión del tejido dañado resultante está determinado por los factores modificadores como la duración, la presencia de la circulación colateral, y recordar que la circulación colateral, la principal, es dada por el polígono de Weyl en este caso, ¿sí? La mayoría de las oclusiones trombóticas se debe a la aterosclerosis. Cuando nosotros decimos aterosclerosis, significa que ocurre una formación de placas de ateromas. Esas placas de ateromas suelen estar más frecuentes a nivel de la arteria, en este caso, a la arteria carótida primitiva. Entonces, el origen sería arteria carótida, bifurcación de la arteria, el origen de la arteria media y los extremos de la arteria basilar. Puede ser también desencadenado por una estenosis arterial, desde el estrechamiento progresivo a la luz y la trombosis que puede acompañar de extensión anterógrada, en este caso, a la fragmentación y a la embolización distal. La isquemia cerebral focal, entonces. Entre las isquemias había el embolismo y los trombos en este caso. Con relación a los émbolos más frecuentes o la embolia en este caso suelen ser por grasas. Y las grasas, embolia grasa, la grasa es causada principalmente por las fracturas, principalmente en de los huesos largos, los huesos de la cadera en este caso, ¿sí? Los trombos pueden venir, los trombos murales, los trombos murales cardíacos, producidos por una fibrilación o por una valvulopatía, la formación de las placas de ateroma a nivel de las carótidas,
embolismo paradójico, las cirugías cardíacas, las grasas, tumor y aire en este caso. Los infartos, a su vez, nosotros podemos clasificar en infartos rojos e infartos blancos en este caso. Entonces, los infartos se subdividen en dos amplios grupos, que puede basarse en la presencia de la hemorragia. En este caso, los hemorragios serían los rojos y están caracterizados por múltiples hemorrágicas, eh, como las petequias, y en la mayoría suelen juntarse, en este caso, y forma una masa más grande. Los infartos no hemorrágicos en su mayoría suelen ser pálidos, blancos, eh, anémicos en este caso, ¿sí? Y se asocian mucho a los trombos en este caso. Entonces, infarto rojo está asociado al embolismo. La hemorragia es secundaria a repercusión por vasos dañados, suelen ser colaterales o por la disolución de los trombos. Los, los no hemorrágicos son causados principalmente por los trombos en este caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta en este caso porque el tratamiento va a variar. Cuando hablamos de un émbolo, en este caso, prácticamente vamos a trabajar con anticoagulante. Cuando es debido a un trombo, serían los trombolíticos a tener en cuenta. Bien, como nosotros observamos los infartos rojos o hemorrágicos, que pueden observarse como petequias o pueden ser grandes en este caso. Entonces estamos observando aquí nuestra área, en este caso, dañada a nivel del lóbulo, tanto parietal, en este caso. Bien. Con relación a los aspectos macroscópicos de un infarto no hemorrágico, van a variar dependiendo del tiempo en este caso, que yo espero ver en las primeras 6 horas. Entonces, las primeras 6 horas la lesión es irreversible y puede observarse pocos cambios en este caso. Después de las 48 horas, el tejido se vuelve más blando, más pálido, edematoso en este caso. Después de los 2 días hasta los 10 días, el cerebro se vuelve más gelatinoso, la zona que está dañada se vuelve fiable, débil en este caso, y prácticamente está delimitado con el tejido normal y el anómalo en este caso. A partir de los 10 días hasta la tercera semana, esa, esa masa, esa hemorragia blanca en este caso, se convierte en una necrosis por coagulación, perdón, una necrosis por licuefacción. Si significa licuefacción, significa que va a haber detritus y líquido prácticamente en su interior. Entonces deja la cavidad, llena un líquido cubierta por un tejido gris oscuro que gradualmente va quedando con una coloración más oscura. Entonces, los infartos blandos o no hemorrágicos, nosotros vamos a observar diferentes características dependiendo del tiempo. Entonces, aquí estamos observando a nivel del lóbulo temporal el infarto blando en este caso, con pequeños puntos de hemorragia en este caso que confluyen y reconocen las lesiones por isquemia y reperfusión en este caso. Con el tiempo, entonces, prácticamente forma una cavidad en este caso. El tejido muerto en este caso se convierte en un tejido licuado en este caso, ¿sí? Entonces podemos observar un infarto en este caso, un infarto que se manifiesta con una necrosis de licuefacción en este caso. Observamos la cavidad y aquí en las células detritus que se encontraban a nivel de la sustancia. Microscópicamente que yo espero encontrar entonces, cuando es necrosis licuefactiva, significa que están licuados, que están detritus, que existen trituración de todas las células, en este caso todos son detritus, y vamos a encontrar mucho infiltrado inflamatorio en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí voy a marcar
el sector donde se encuentran mayores cantidades de células inflamatorias, en este caso serían los macrófagos. Entonces aquí estoy marcando los macrófagos. Estos son los macrófagos. Algunos observo que son los linfocitos también, pero en su mayoría son macrófagos. Y de este sector estoy viendo la gliosis en este caso. Entonces, el infarto subagudo en este caso, a a la derecha se observa numerosos macrófagos que fagocitan el resto lipídico presente en los detritos de las células muertas. Entonces, esto es desencadenado por la necrosis de licuefacción. A la izquierda ya comienza la gliosis, entonces encontramos proliferación de las células gliales, principalmente las microglías. Y finalmente, cuando ocurre un infarto antiguo, nosotros encontramos ya resecados el sitio en este caso, ¿sí? El infarto muestra una destrucción de la corteza con la cavitación que corresponde en este caso. Entonces aquí podemos ver las zonas de donde había la cavitación. Vemos zonas ya de resecado en este caso. Y aquí también todo el lóbulo ha desaparecido en este caso. Luego teníamos la hemorragia diseminada en la sustancia blanca. Cuando están diseminados es característica principalmente de la embolia grasa, entonces producida por la embolización de la médula ósea. Y esto es desencadenado principalmente por la fractura de huesos, tanto largos como de cadera en este caso. Luego hablaremos de la hemorragia intracraneal. La hemorragia intracraneal ocurre en cualquier sitio del sistema nervioso central, puede ser secundario a infarto, a traumatismo, a malformaciones vasculares y podemos clasificar en epidurales, subdurales, aranoides, en este caso intraparenquimatosas o pueden ser mixtas. Bien, entonces vamos a diferenciar lo que van a ser las epidurales, en este caso, y las subdurales. Para poder comprender, debemos tener en cuenta en este caso, pues recordar otra vez las meninges. Con relación a la meninge, mencionamos que tiene 3 hojas o 3 capas, que era la dura madre, en este caso la dura madre, la aranoide y la pía madre, la que está más adherida a nuestro encéfalo, a nuestro cerebro en este caso, ¿sí? Entonces, en esta imagen ilustrativa, para que ustedes puedan apreciar, tenemos el cuero cabelludo, en este caso, posteriormente tenemos el hueso, y aquí podemos observar que el hematoma epidural es consecuencia principal de una fractura del cráneo, que ocurre una lesión principalmente de la arteria que va a desencadenar el llenado, en este caso, el llenado de sangre, en este caso arterial, en la cavidad craneal y separa prácticamente la dura madre del hueso. Sin embargo, con relación al hematoma subdural, en este caso es desencadenado principalmente por la sangre venosa en este caso. Ahí existe una expansión lento con sangre venosa. La dura madre no se separa, no está decolado del hueso en este caso, ¿sí? Está en contacto con el hueso, lo principal. Bien, entonces la hemorragia epidural es la consecuencia de una fractura, principalmente suelen ser el hueso parietales, recordando que que el cráneo está formado por la calota y por la base del cráneo. ¿Recuerdan? Con relación a la calota tenía una porción que era frontal, la parietal, la occipital, y luego teníamos la base del cráneo, ¿sí? Entonces las fracturas más frecuentes son a nivel del hueso parietal. Ocurre una hemorragia en el espacio epidural en este caso, para que haya una separación, como ustedes también este llenado, es debido a una afectación de una arteria en este caso, se llena de sangre, entonces el hematoma va decolando a partir de los 30 a 50 ml en este caso, ¿sí?
aunque el aumento de la presión intracraneal ocurre a partir de los mayor a 50 ml. Entonces, estamos observando en este caso el cerebro ya fuera del cráneo, el cerebro fuera del cráneo. Podemos observar que está separado en este caso la dura madre, y podemos observar en este caso la hemorragia o el hematoma epidural. Entonces, el epidural es consecuencia de sangre arterial. Bien, aquí sí podemos apreciar la base del cráneo, aquí la base del cráneo. Estamos observando también la dura madre, y aquí estamos observando nuestro hematoma, la sangre acumulada. Entonces, los traumatismos cerrados de la cabeza se producen por los desgarros de las arterias meningias, provocando así la acumulación de sangre en los espacios epidurales. Esta hemorragia arterial aguda tiene lugar entre la dura madre y el cráneo y ocasiona rápidamente la formación del hematoma. Con relación a la hemorragia subdural, ocurren las roturas, en este caso de las venas, principalmente que unen las lectomeninges con la dura madre, en este caso a nivel del seno sagital superior. Los movimientos anteroposteriores o movimientos bruscos, en este caso laterales, pueden desencadenar. ¿Quiénes son más susceptibles a producir hemorragias subaracnoideas? Los ancianos, recordando que ellos ya tienen una atrofia cerebral en este caso, ¿sí? Entonces, hay mayor movilidad del encéfalo en la cavidad. O puede ser también en los niños cuando existe una hemorragia sudural, en este caso, es un signo de maltrato. Bien, entonces, ¿qué nosotros estamos observando? Estamos observando en este caso, en el espacio sudural, las venas, principalmente las hemorragias, los hematomas y las venas totalmente afectadas. Aquí también tenemos la acumulación de sangre en el espacio sutural, en este caso. Podemos observar de esta manera, y aquí también podemos observar el hematoma. Luego tenemos las hemorragias subaracnoideas. Bien, la causa más frecuente de una hemorragia subaracnoidea es la rotura de un aneurisma sacular, en este caso, ¿sí? Los aneurismas saculares tienen la forma de unas fresas. Van a producir hematomas, van a poder producir hematomas traumáticos, la hipertensión o los trastornos metabólicos, hematológicos, y los tumores también están asociados. Entonces, el aneurisma sacular en este caso es el tipo más común de los aneurismas en este caso. Se asocian bastante también con la enfermedad, en este caso de Danlos, y la enfermedad de Marfan. También pueden ser consecuencia de la hipertensión arterial y el cigarrillo en este caso. Otros tipos que influyen en este caso serían la aterosclerosis, micótico, traumatismo. Bien, que nosotros observamos en la hemorragia subaracnoidea. Entonces, en el espacio subaracnoideo encontramos la acumulación de sangre. Entonces, estamos encontrando nuestro hematoma. Entonces, aquí estamos observando la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. Luego tenemos las imágenes con relación a la forma de los aneurismas, en este caso. Los aneurismas saculares, que son los aneurismas más frecuentes en este caso, ¿sí? Los aneurismas saculares. Luego también podemos recordarnos las ubicaciones. Con la relación a las ubicaciones, el 40% se encuentra en la arteria comunicante anterior. Le sigue posteriormente los aneurismas que se encuentran a nivel de la arteria cerebral media, 34%, 20%, y finalmente la que forma la arteria basilar sería el 4% según la ubicación.
macroscópicamente, como nosotros observamos, estamos observando en este caso el aneurisma, en este caso de forma sacular, a nivel de la bifurcación. Entonces aquí tenemos, a nivel de las bifurcaciones, tenemos esta estructura sacular, en este caso, que se encuentra en el sitio principalmente donde existe más debilidad. El sitio donde existe más debilidad siempre son a nivel de la bifurcación en este caso. Entonces, a nivel de bifurcaciones son los sitios donde se promueven mejor. La imagen también, aquí a nivel de este aneurisma sacular en calla, no está roto, pero está localizado a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media izquierda y la arteria comunicante anterior del polígono de Willis. Esto en la base del cerebro. Bien. Y aquí podemos observar las múltiples aneurismas saculares en este caso. Entonces, tenemos varios y los sitios principales son a nivel de la bifurcación. Bien, la enfermedad cerebrovascular hipertensiva puede ser consecuencia de una hemorragia intraparenquimatosa masiva, pueden producir los infartos lacunares o ser encefalopatías hipertensivas en este caso. Entonces, aquí nosotros estamos observando hemorragia que afecta el área de los ganglios basales principalmente. Suele ser por traumatismo o causado por la hipertensión crónica que daña y debilita las pequeñas arterias penetrantes. Entonces, estamos observando entonces nuestra hemorragia que prácticamente está desplazando, en este caso, los ventrículos. Un momento, por favor. ¿Me pueden decir si se observa mi segundo slide? Sí, doctora. Bueno. Bueno. Bien. Vamos a hablar ahora vamos a hablar un poquito de las enfermedades infecciosas. Bien, entonces tenemos sistema nervioso central. Llegué a colocar una imagen del sistema nervioso central para que ustedes recuerden que el sistema nervioso, nosotros habíamos clasificado el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. El central incluye toda esta estructura que estamos observando, desde el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo. También de la médula espinal en este caso. Bien. Para que exista un proceso inflamatorio, en este caso a nivel del cerebro o en el sistema nervioso central, debe haber un agente etiológico que lo causa. Ese agente etiológico que causa puede agarrar las vías tanto hematógenas o pueden ser por implantación directa. Las implantaciones directas son consecuencia de traumatismo principalmente, aunque también puede ser debido a contigüidad debido a las extensiones patológicas que afectan tanto a los senos neumáticos como al oído en este caso, ¿sí? Y a través del sistema nervioso periférico podemos observar los agentes virales principalmente. Entonces, ¿cómo se llaman los procesos patológicos que afectan? Se llama cuando afectan a la meninge, son la meningitis en este caso. Y la meningitis nosotros clasificamos a su vez como aguda. Bien, la meningitis nos puede ser de origen epiógena, en este caso bacteriana, o puede ser de origen viral, en este caso, ¿sí? Entonces, con definición podemos decir que es un proceso inflamatorio agudo de las lectomeninges y del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaranoideo. Cuando el proceso inflamatorio se extiende al tejido nervioso, se llama también meningoencefalitis en este caso. Entonces, meningitis hacemos referencia a que existe una afectación de las meninges.
ocurre más frecuente a nivel de las leptomeninges. Cuando utilizamos el término leptomeninge, cuando hablamos de la aranoide y la pía madre. Entre la aranoide y la pía madre se encuentra entonces nuestro líquido cefalorraquídeo en este caso. Y cuando hay una afectación ya del cerebro, ahí nosotros hablamos meningoencefalitis. Bien, ¿qué nosotros esperamos? Entonces, las causas más frecuentes son bacterias. Las bacterias pueden llegar de varias formas. En este caso, entre ellas las vías de diseminación, en este caso sería vía hematógena, que es la más frecuente, puede ser debido a la implantación directa o por contigüidad en este caso, ¿sí? Lo importante es que llegan, entonces llegan las bacterias y ustedes saben que las bacterias lo que producen siempre es pus. Entonces la meningitis aguda se hace evidente un exudado en las leptomeninges en este caso. Cuando hablamos de las leptomeninges, entonces estaba entre la aranoide y la pía madre. Se acumula un líquido o este exudado purulento en este caso. Y aquí en la imagen podemos observar que a nivel de los surcos se encuentran principalmente, podemos observar mejor a nivel de los surcos, el rellenado en este caso de este exudado. Entonces podemos observar aquí todo este exudado. Otra imagen también en otro corte donde a nivel de los surcos podemos observar que están llenos o cargados de este exudado en este caso. Lo mismo en la meningitis aguda, las meninges se observan opacidades, es una coloración más parda, amarillenta, los surcos están borrados prácticamente y él contiene, debido al contenido, en este caso sería un exudado inflamatorio. Histológicamente que yo observo, entonces tengo que observar si es la meninge, si es a nivel de la leptomeninge, entonces voy a buscar. Voy a imaginarme que desde aquí hasta aquí sería mi leptomeninge. Entonces tengo mi capa más, esta capa sería mi aranoide, esta capa sería mi pía madre en este caso, y esto sería mi líquido cefalorraquídeo internamente que yo estoy observando. Voy a encontrar mucho infiltrado inflamatorio principalmente. Y aquí a nivel del cerebro también puedo observar que existe una vasodilatación y también los infiltrados inflamatorios en este caso. Otra imagen también es desde aquí hasta aquí sería mi leptomeninge, mi espacio repleto de infiltrado inflamatorio. Y desde aquí todo este sector corresponde en este caso corresponde a la parte de mi cerebro en este caso, ¿sí? En el examen histológico los neutrófilos llenan el espacio subaranoideo en este caso, ¿sí? Posteriormente afectan a los vasos sanguíneos de las leptomeninges en los casos más graves. Sin embargo, aquí observar que están llenos y a partir de aquí ya es el cerebro. Posteriormente tenemos lo que es el absceso cerebral. El absceso cerebral también es desencadenado por un agente etiológico, en este caso sería las más frecuentes, las bacterias. Los microorganismos implicados pueden llegar al cerebro utilizando cualquier vías de diseminación ya mencionadas. Puede ser consecuencia también, las bacterias pueden ser que llegan ahí, pueden ser consecuencia de una endocarditis, puede ser consecuencia de un infarto o consecuencia de una neoplasia en este caso. Y sí va a desarrollar en este caso una necrosis licuefactiva en este caso, ¿sí? Puede afectar en cualquier de los lóbulos, tanto los lóbulos parietales, temporales, occipitales, en este caso, ¿sí? Entonces aquí estamos observando el área dañada corresponde a este sitio, ¿sí? Muestra entonces un corte coronal a nivel del lóbulo parietal superior, pone en manifiesto esta lesión con un centro licuado en este caso, que contiene una pus, un exudado en este caso, y prácticamente deja más gruesas las paredes en este caso. Entonces
Las paredes en que lo forman son más gruesas en este caso, ¿sí? El líquido se encuentra internamente y forma una cavidad en este caso. Otros sitios donde podemos encontrar, aquí tenemos a nivel del lóbulo parietal, también estamos observando los abscesos. Estos abscesos pueden ser únicos como también pueden ser múltiples. Decimos múltiples a partir de 2 o 3. Entonces tenemos aquí una imagen a nivel del cerebro. Vemos 1, 2 y 3 estructuras en este caso. 3 abscesos en este caso. Son entonces nuestras lesiones bien delimitadas. Existe una parte central de necrosis debido a la necrosis por licuefacción en este caso, y están bien delimitados porque hay fibrosis alrededor. Entonces la formación de una cápsula realmente. Histológicamente voy a tratar de delimitar. Entonces, ¿qué hago? Voy a retirar una pequeña porción de este sector para que ustedes puedan apreciar. Entonces, con relación del sector que había marcado, entonces la porción de la fibrosis, en este caso corresponde a este sector. De este sector. En la fibrosis tiene que haber mayor cantidad de fibras, recuerdan, mayor cantidad de fibras. Y las fibras se podían observar mejor en este caso con el tricrómico de Mason. Entonces, un absceso cerebral vista microscópico, ustedes están observando con una coloración de tricrómico de Mason. ¿Para qué? Para resaltar los bordes, para resaltar la fibrosis en este caso, ¿sí? Entonces se aprecia la organización de la pared con fibrosis de colágeno teñido en azul. También podemos observar gliosis en este caso. A la izquierda, el centro necrótico. Entonces el centro necrótico, aquí vamos a encontrar detritus y células inflamatorias en este caso. Y claro, a la derecha en este caso, vamos a encontrar el tejido de gránulas. A la derecha, el tejido cerebral circundante, normal en este caso todavía, y aquí el tejido de granulación hace referencia al tejido fibrótico. Bien, otra muestra para que puedan observar, todo esto corresponde a la porción de fibrosis. Esta porción corresponde a la parte del sistema nervioso intacto en este caso, y aquí nuestro absceso en este caso, ¿sí? La encefalitis hace referencia que es un proceso inflamatorio difuso del parénquima nervioso en este caso. Puede ser causado o generalmente es causado por virus. Son autolimitados. La causa más común de una encefalitis no epidémica es el herpes simple en este caso. La localización puede ser tanto en los lóbulos temporales como en el lóbulo frontal. Entonces, en la encefalitis por herpes simple en este caso, en vistas microscópicas vemos como si fueran pequeñas hemorragias, sitios totalmente afectados como puntos hemorrágicos en todo el lóbulo temporal principalmente. Todo el lóbulo temporal. Entonces, aquí tenemos la parte más marcada en este caso. Histológicamente, que yo espero encontrar entonces infecciones víricas, infiltrado inflamatorio mononuclear, y puede haber o no necrosis en este caso. Entonces, en el centro veo un vaso sanguíneo infiltrado que rodea mi vaso sanguíneo. El infiltrado sería mononucleares, en este caso serían los linfocitos en su mayoría. Bien, otros ejemplos. Entonces tenemos en la encefalitis víricas, encontramos los manguitos perivascular, ubicamos nuestro vaso sanguíneo, y alrededor encontramos el infiltrado a expensa de linfocitos principalmente. Y aquí, cuando acercamos, vamos a ver que las células forman prácticamente microglías en este caso. Muy bien. Bien, hasta aquí llegamos a la clase de hoy en este caso, ¿sí?
Señores, Gracias, profe. doutora.